El título del mensaje de hoy es El factor humano. El ser humano influye permanentemente sobre la realidad. Su presencia produce efectos negativos o positivos. Pablo, a lo largo de la carta a los romanos, denuncia el efecto negativo de la conducta humana, que tiende a ser juzgadora. Además, pone en evidencia cómo el ser humano no toma en cuenta las normas de Dios. Y denuncia en particular a aquellos que dicen pertenecer al pueblo de Dios, pero que solo son oidores y no hacedores de su palabra. Pablo destacó que Dios aborrece el pecado y aún así Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten, a aquellos que están dispuestos a cambiar de actitud en forma auténtica, que están dispuestos a hacer un lado toda práctica que ofende a Dios, lo daña y daña a otras personas. Dios está dispuesto a tomar en cuenta a aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador. Además aclara Pablo a lo largo de Romanos que las normas de Dios continúan vigentes. El primer factor humano que considera Pablo es la actitud juzgadora. El factor humano, aquello que condiciona a las personas, que dan lugar a los bajos deseos, provoca la actitud juzgadora. Pablo en Romanos 2, 1 al 3 dijo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Tomemos en cuenta que cuando Pablo dice oh hombres, se está refiriendo a varones y mujeres. Todo aquel que juzga no está haciendo la voluntad de Dios. La conducta juzgadora es denunciada una y otra vez a lo largo de la Biblia. Por otro lado, Jesús en Mateo capítulo 7, Mateo 7 versículos 1 al 2 dijo: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Y ahora vamos a leer Mateo 7, 3 al 5. Allí Jesús expresó: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una cosa es denunciar un pecado concreto, como la infidelidad, el robo, la murmuración, la fornicación, el adulterio, y otra cosa es asumir una actitud juzgadora por apreciaciones meramente personales, subjetivas, basadas en costumbres meramente humanas. Dios nos ayude a ser prudentes al comunicar nuestras apreciaciones sobre las cosas, para no caer en la murmuración y en la actitud juzgadora. Santiago en su epístola exhortó a no murmurar. Él en Santiago 4, versículos 11 al 12 dijo: hermanos, hermanas, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y se está refiriendo a Dios. Es el único con el atributo
como juez. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra que se traduce como murmurar del griego se refiere a hablar entre dientes y mal de alguien, lo cual produce malestar. El mal albergado en el ser humano es el que promueve la murmuración a través de calumnias, detracciones e injurias. Las acusaciones basadas en apreciaciones subjetivas están a la orden del día. Y nos sorprende en todos los ámbitos. De hecho, prendés la televisión y está el chisme ya allí. Salís, no caminás más de una cuadra y ya hay alguien hablando de otra persona mal. El chisme está a la orden del día. El profeta Isaías, en Isaías 5, 20 y 23, frente a este tipo de expresiones, levantó la siguiente denuncia. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los que mal dicen darán cuenta a Dios por sus palabras. Jesús sufrió las consecuencias de la murmuración, como también sus seguidores. De hecho, Jesús fue crucificado y sus seguidores perseguidos, entre otros, por los religiosos de su época. Los religiosos de todas las épocas se las ingenian para inclinar la balanza a su favor, desacreditando a todo aquel que procura desenvolverse con los parámetros de la conducta de Jesús y sus seguidores, particularmente cuando dicha conducta refleja santidad, temor de Dios y discernimiento espiritual. Pablo, tal como lo leímos anteriormente en Romanos 2.3, dijo con claridad, en Romanos 2.3, ¿y piensas esto, oh hombre, varón, mujer, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El segundo factor humano que considera Pablo es la intelectualización de las normas dadas por Dios. No basta con oír, acordarse un texto y en el mejor de los casos explicar su significado. Dios espera que seamos hacedores de aquello que decimos creer y no tan solamente oidores. En Romanos 2.13 leemos, Romanos 2.13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Jesús denunció a los escribas de su época, porque eran meros conocedores de la palabra de Dios, pero no vivían tomando en cuenta las enseñanzas dadas por Dios. Le exigían a otros cumplir con rituales vacíos, totalmente vacíos de contenido. Y ellos oraban a la vista de todos, mostrando su supuesta piedad. Miren cómo oran, miren cómo oramos. Ellos ayunaban, pero no practicaban la misericordia, ni eran rectos, justos en su conducta cotidiana. Ellos ofrendaban, pero su conducta no honraba a Dios. El ritual como tal no es malo, pero cobra significado cuando la actitud, la conducta del ser humano honra a Dios. Dios espera que seamos justos, que seamos misericordiosos, que practiquemos el amor unos a otros en forma auténtica, íntegra, sincera, amorosa, como lo hizo Jesús. Jesús y sus seguidores sufrieron el maltrato de los religiosos de su época, que distorsionaban lo que ellos decían y hacían. Jesús, fíjense en lo que él dice en Mateo 11, 18 al 19. Mateo 11, 18 al 19. Él dijo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Hiciesen lo que hiciesen, Jesús y sus seguidores recibían fuertes críticas de los religiosos de su época. Ellos no analizaban la realidad en forma objetiva y sana. La mera religiosidad, el mero esfuerzo humano no es suficiente. Los religiosos de la época de Jesús eran maliciosos y cuestionaban lo que hacían Jesús y sus seguidores. La conducta de los religiosos de todas las épocas se caracteriza por su intelectualización. Se dice que una persona intelectualiza algo cuando tiene la capacidad de explicarlo con fundamentos, pero en su vida diaria no refleja aquello que explica y dice creer. ¿Se entiende la idea? Se van en palabras, pero no ponen en práctica aquello que es necesario para honrar a Dios. En ocasiones aquellos que intelectualizan su fe citan textos bíblicos y dan explicaciones con fundamento, pero en su vida diaria no reflejan aquello que explican y dicen creer. Por otro lado, el tercer factor humano que considera Pablo es la necesidad de ser redimidos. La obra redentora de Cristo en la cruz nos libera de la esclavitud al pecado y nos restaura en el lugar de hijos de Dios. La fe en Cristo es lo que hace la diferencia entre una vida sin propósito y vacía y una vida con sentido, abundante y eterna. La gracia de Dios, obrando en la vida del cristiano, de la cristiana, da lugar a la santidad, a apartarnos, a dedicarnos, a consagrarnos a aquello que agrada a Dios, para también servir al prójimo. El apóstol Pablo interpretó que el ser se fortalece como consecuencia de la gracia de Dios. Él en 1 Corintios 15, 10 dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios, para que haga su obra completa, requiere de una vida consagrada, dedicada a hacer la voluntad de Dios. La fe en Cristo como Señor y Salvador da sentido y propósito a la existencia humana. La gracia de Dios da una sensibilidad mayor frente al pecado y ayuda a no alimentar los bajos deseos. Cuando le damos lugar a Dios, cuando estamos en comunión con Él. Pablo en Gálatas 5:16 exhortó a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Lo repito, Pablo en Gálatas 5:16 exhortó a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, por los bajos deseos. Asimismo interpretó que la pertenencia a Cristo capacita para vencer el pecado. Él en Gálatas 5:24 afirmó que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Nuestra pertenencia a Cristo hace la diferencia. La comunión íntima con Cristo hace la diferencia en nuestra vida cotidiana. Pablo expresó que los hijos de luz no pueden vivir en las tinieblas y que conscientemente deben desechar todo lo que no le agrada a Dios. Si decimos ser hijos e hijas de luz, nuestra responsabilidad es desechar lo que no honra a Dios. Pablo en Romanos 13, 12 al 14, expresó: la noche está muy avanzada. Abandonen las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Revístanse del Señor Jesucristo. La fe no invalida la ley, las normas de Dios. No anula sus normas.
La ley a la que no estamos sujetos es la de los rituales dados a los judíos, como la circuncisión y los sacrificios que antiguamente se realizaban. Cristo, para los que creemos en Él como Señor y Salvador, es el único y suficiente sacrificio a favor de lo que hemos depositado su fe en Él. La fe auténtica, la fe genuina, toma en cuenta las normas de Dios, que explicitan cuál es la conducta sana, que bendice, que favorece la relación con Dios y con nuestros semejantes. Pablo, con relación a esto, en Romanos 3:31 expresó, Romanos 3:31, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay que saber leer a Pablo. No podemos borrar y quedarnos con una parte de lo que él dice. Y él guarda un equilibrio sano y adecuado cuando se refiere a las normas, a la ley de Dios y la gracia de Dios para con nuestras vidas. El ser humano necesita ser redimido, liberado por Dios de la esclavitud al pecado. La promesa de Dios a partir de la fe en Jesús como Señor y Salvador es que el pecado no se enseñoreará de sus hijos, de las hijas e hijas de Dios. Pablo en Romanos 6:14 afirmó con toda claridad, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Si estamos en comunión con Dios, el pecado no puede tomar control de nuestras vidas. La diferencia entre un hijo de Dios, una hija de Dios y quien no lo es que un hijo, una hija de Dios no practica el pecado, no es un hábito en su vida. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sin embargo, hay una lucha permanente entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. En este sentido es muy oportuna la recomendación que encontramos en Romanos 13:13. Romanos 13:13. Allí dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los bajos deseos de la carne. La clave es no proveer, no alimentar la vieja naturaleza, sino hacer evidente, vestirse, mostrar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cristo, al saldar nuestra deuda por los pecados cometidos, se constituye nuestro Redentor. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Salvador. El precio que pagó es su propia vida. La forma en que se acredita a nuestro favor su sacrificio redentor es por medio de la fe. Recordemos que el factor humano, aquello que condiciona a las personas, que dan lugar a los bajos deseos, promueve la actitud juzgadora. Además provoca que se intelectualicen las normas dadas por Dios. Por lo cual el ser humano, para dar lugar al perdón de Dios, necesita reconocer y aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz, para experimentar la liberación de la esclavitud al pecado. Solo una fe genuina en Jesús como Señor y Salvador, dando lugar al arrepentimiento, un cambio profundo, da lugar a la gracia de Dios, a su misericordia, lo cual hace posible que el poder de Dios actúe para salvación, para vida abundante, aquí y ahora, y vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque más allá del factor humano, tú actúas con poder. Gracias, Padre, por la nueva oportunidad de vida que encontramos en Cristo. Gracias, Padre, por darnos el discernimiento espiritual necesario para desechar toda actitud juzgadora. Gracias, Señor.
porque tú nos ayudas a acercarnos a ti cada día y de esta manera vivir como redimidos, liberados de la esclavitud al pecado. Ayúdanos a cultivar la relación diaria y conscientemente hacer a un lado todo aquello que nos distancia de ti. Gracias por tu palabra, por las normas de vida que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia, porque eres tú a través de tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos ayuda a vivir en santidad. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor.